Avancemos con este tema importante que se titula La bestia creó al falso profeta. Vamos a seguir analizando un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos en su interpretación profética, escatológica del tiempo del fin, los que en este momento gobiernan y influyen espiritualmente, religiosamente sobre la administración de Donald Trump, país más poderoso del mundo, y lo que está haciendo ahora en esta guerra con Israel en contra de Irán. Y sigamos directamente con materia, porque les voy a hablar acerca de la interpretación del senador Lindsey Graham, un senador de Estados Unidos, sobre el conflicto entre Israel e Irán, y se basa en una visión teológica y existencial, caracterizándola como una guerra religiosa, lo que antes les he dicho en el anterior tema, con implicaciones que podrían moldear el Medio Oriente por los próximos, ¿qué? 1000 años. ¿Por qué creen que habla estas cosas? Porque ellos creen que una vez que vuelva Cristo, que el Mesías retorne y tome control de Jerusalén y se establezca ahí, habrá un reino terrenal de 1000 años. Es por eso que están tan interesados en hacer su parte incondicional con Israel. Lindsey Graham dice que es una guerra del bien contra el mal. Hay un vínculo divino, dice, con Estados Unidos. Advirtió explícitamente que si Estados Unidos retira su apoyo a Israel, Dios retirará su apoyo a Estados Unidos. Así es como ellos lo ven. Hay un plan divino. Dice que informes recientes indican que la retórica dentro de las fuerzas estadounidenses, influenciadas por posturas como las de Graham, presenta la guerra contra Irán como parte de un plan divino de Dios. Ellos piensan que están actuando según la voluntad de Dios, cumpliendo profecías, de alguna manera permitiendo que se dé el escenario para el retorno del Mesías y para el reinado milenario. Miren cómo esto sigue. Hay fanatismo apocalíptico. A diferencia de otros líderes mundiales, Graham sostiene que el ayatollah, que sabemos que ya fue asesinado, busca una agenda religiosa de purificar el Islam y destruir a Israel y Estados Unidos, incluso a costa de una catástrofe global si obtienen armas nucleares. Porque ustedes saben que Irán realmente advirtió con la destrucción de Israel. Por eso tanto Estados Unidos estaba tratando de impedir que Irán tenga armas nucleares, porque teniendo armas nucleares podría realmente cumplir esa promesa que habían hecho de eliminar de la faz de la tierra a Israel. Entonces, ustedes ven aquí hay muchas implicaciones. Ellos ven que hay una oportunidad de cambio histórico. Ellos ven el debilitamiento actual del régimen iraní como un momento del muro de Berlín, cuando colapsó la Unión Soviética. Ellos piensan que ahora regionalmente las cosas pueden cambiar en Medio Oriente. Muy bien, todo esto tiene una implicación religiosa política muy profunda. Miren, esto lo encontré del internet, hay personas que publican este tipo de cosas pensando, interpretando de esta manera. Reina Esther, segunda temporada. Ellos ven lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Donald Trump, con Netanyahu en Israel, como la repetición de la historia de lo que pasó bajo la reina Esther en la antigüedad. Porque en aquel entonces Persia liberó a los judíos. Y ahora ellos piensan que los judíos liberan y liberarán a Persia. Qué interesante, porque Persia es el antiguo territorio donde ahorita está Irán. Muy interesante. Esta es la segunda temporada de la reina Esther, ha sido como ellos ven las cosas.
Volviendo un poquito a la estructura medieval de las dos grandes religiones, por un lado el catolicismo, por otro lado el califato del Islam, ambos históricamente han sido uniones de iglesia y Estado, de religión y política. Y eso es muy importante, proféticamente hablando, porque el Apocalipsis 17, versículos 1 y 2, revela que para Dios es una fornicación apocalíptica, unificación de iglesia y Estado, cuando la política y la religión se unen. Por eso compara ahí y habla de la gran ramera del Apocalipsis diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué se convirtió en la gran ramera? ¿Por qué la mujer apostató? Apocalipsis 17, 1 y 2 revela, porque tuvo relaciones ilícitas. ¿Y cuáles eran esas relaciones ilícitas? Dice que tuvo relaciones, fornicó, con los reyes de la tierra. Es decir, la mujer, que es símbolo de la iglesia, se metió con la política, con el Estado, abandonando su marido simbólico, su esposo, que es Dios, y yendo tras los favores terrenales de la política mundial. Por eso también obtuvo acceso a los ejércitos de las naciones. Para Dios eso es apostasía, para Dios es esto fornicación apocalíptica, para Dios esto es que la mujer se convierte en ramera. Entonces, las dos grandes religiones tienen esto en común, unificación de iglesia y Estado. Qué interesante. Por eso fueron religiones poderosas, porque aliados al poder civil, aliados a los ejércitos para liberar guerras religiosas, para imposición de sus dogmas, de sus leyes, para protección y expansión de territorios medievales y todo. Dios no estaba muy feliz con todo esto porque no era su propósito. Esto, lo que ocurrió en el catolicismo romano, el poder papal, en el Islam, el califato, el califa, algo muy parecido. Ahora, yo les quiero hablar un poco de la Edad Media. En la Edad Media hubo una división del cristianismo. Apareció un nuevo rol en la profecía, en la historia. Se llamó el protestantismo. Ahí se levantaron los reformadores. ¿Han escuchado hablar de los reformadores de la Edad Media que protestaban contra los abusos de Roma? Había varios de ellos. El primero más famoso, el que clavó las 95 tesis en Alemania en la iglesia de Wittenberg, era Martín Lutero. Él era teólogo católico romano. Él era sacerdote católico. Él no tenía la intención de crear una nueva religión. Él, pero vio de que dentro de la iglesia había muchos abusos de autoridad y desvíos teológicos, y él quería protestar eso y traer una reforma a la iglesia. ¿Y saben lo que hizo que el vaso rebalse? Lo que hizo que el vaso rebalse y se desencadene la reforma protestante fue cuando Roma se atribuyó vender el perdón de Dios por dinero. Las indulgencias. El Papa envió a su comisario que se llamaba Tetzel. Busquen en internet, lean la historia. Tetzel fue a Alemania, de pueblo en pueblo, vendiendo las indulgencias, el perdón de los pecados. Si tú pones tu platita, entonces tú o tu ser querido que está sufriendo en las llamas del infierno o del purgatorio, ellos pueden salir de ahí. Si tu papá ha muerto, tu abuelito, tu hijo, y está ahora allá en el purgatorio sufriendo, tú pon platita. Entonces, ese dinero tú te vas a comprar la indulgencia, y ese alma, su pena se va a cortar, va a tener que sufrir 100 años menos, 1000 años menos, o ya va a poder ascender al cielo. Y la gente que no tenía Biblia, no había traducción, toda en latín, no había todavía imprenta, era todo ignorancia, analfabetismo. La gente confiaba ciegamente en los religiosos, todo era en latín, no escuchaban ni entendían ni una palabra. Sí escuchaban, pero no entendían. Y confiaban y ponían su platita.
Lutero dijo, hasta aquí nomás. La Biblia dice que somos salvos por fe, por gracia. Es un don gratuito, no cuesta ni un centavo. El más rico, el más pobre, Dios no hace acepción de personas. Tú recibes el perdón de los pecados gratuitamente. Lo que te cuesta, ¿sabes lo que es? Una oración. ¿Qué es lo que te cuesta? Doblar rodillas, cerrar tus manos, cerrar los ojitos y orar a Dios. Perdóname, soy pecador. Y entonces tú obtienes el perdón de tus pecados. ¿Cuánto costó el perdón? Costó la vida de Jesucristo. ¿Acaso tú puedes pagar eso con dinero? No. El amor de Dios se expresó en el sacrificio, dando su vida por nosotros, siendo Él inocente, en la cruz del Calvario, como nuestro sustituto, porque tú y yo somos los pecadores. Nosotros hemos transgredido la ley. Nosotros deberíamos estar clavados ahí. Nosotros deberíamos ser castigados. Nosotros deberíamos sufrir consecuencias de nuestro pecado. No Jesús. Pero Jesús lo hizo por amor. Por amor. Y luego nos ofreció el perdón de los pecados. Amén. Y eso es algo hermoso. ¿Cuánto nos cuesta obtener el perdón de Dios, que es la manifestación de su amor? Gratuito, no cuesta nada. Una oración, ya está. Miren, amor y perdón son sinónimos. Amar a alguien significa perdonarlo. Perdonar a alguien significa amarlo. Dios amó al mundo entero y dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo dio al mundo? Por amor. Amor significa perdón. Ahora les pregunto, ¿debemos vender el amor por dinero? ¿Qué pasa si una mujer vende el amor por dinero? ¿En qué se convierte, según lo que conocemos aquí en la tierra? En una prostituta, en una ramera. ¿Cuándo una mujer se convierte en una ramera? Cuando vende el amor por dinero. Porque eso debería ser gratuito. Eso no se debe vender, eso es un don que Dios dio en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Ahora, si una mujer vende el amor por dinero, se convierte en una ramera. En la Biblia, una mujer es símbolo de una iglesia. ¿Qué pasa si una iglesia vende el perdón por dinero? Se convierte en una ramera. ¿Por qué creen que el Apocalipsis habla de la gran ramera? Porque esa mujer comenzó a vender el perdón por dinero. Lo que es gratis, lo que es la expresión del amor divino. Y no solamente por esta razón los protestantes reconocieron en Roma al anticristo, una potencia que se puso en lugar de Cristo, que cambió su ley, que vendió el perdón, que se atribuyó infalibilidad, que unió la iglesia y el Estado y muchas otras cosas más. Había toda una serie de protestantes, de reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Ulrich Zwinglio, Thomas Cranmer, Bernardino Gino, también en la confesión de fe de Westminster, en la confesión de fe de Londres, los bautistas, todos ellos y muchos más, unánime, dijeron, Roma es el sistema del anticristo. Eso fue unánime, todos los protestantes. Entonces había una división entre Roma y el protestantismo. Ahora los romanos no estaban muy felices con eso. Dijeron, nos están estigmatizando que nosotros somos el sistema del anticristo. ¡Qué barbaridad! Nosotros no podemos ser tildados como el anticristo. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar de su mente de esos protestantes de que nosotros somos el anticristo? Comenzó la contrarreforma que tenía dos brazos. Uno, en la contrarreforma, es decir, el movimiento para contrariar la reforma, comenzó la Inquisición, la persecución. Persiguieron a los protestantes, los torturaron, los llevaron a las cámaras de tortura. Era terrible lo que pasó en la Edad Media.
querían de esta manera a los herejes castigarlos y traerlos de vuelta para que se sometan a Roma o matarlos si no querían. Era terrible la Santa Inquisición. ¿Saben cómo se llamó esa Inquisición? La Santa Inquisición. Pero ¿saben qué? Lo único santo que tenía esa Inquisición eran los santos mártires que murieron ahí. Apocalipsis y Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que acerca de esta potencia que iba a gobernar durante tiempos y medio tiempo, toda la soberanía papal medieval, decía que durante esa época Dios entregaría en sus manos a sus santos del Altísimo para que sean quebrantados y perseguidos. Ahí define de que realmente en las manos de Roma los santos de Dios fueron quebrantados, pero aquellos que los quebrantaron se denominaron ellos mismos, somos la Santa Inquisición, cambiando totalmente la historia y la Biblia. Eso fue la primera rama, el primer brazo de la Contrarreforma. Pero ellos se dieron cuenta, al perseguirlos, al matarlos, ellos no van a disminuir, están aumentando. Además, ahora ellos tienen un argumento más de decir que somos el anticristo. Porque la Biblia dice que no debemos nosotros matar. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos respetar la libertad de la otra persona, el libre albedrío. La Biblia dice que no hay que unificar iglesia y Estado. La Biblia dice que debemos nosotros seguir a Jesús por amor, por decisión propia, no por imposición. Y saben, ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que Dios es el juez y que el juicio ha sido dado al Hijo. Pero ahora, en la Santa Inquisición, se sentaron en los tribunales de la Inquisición juzgando a sus hermanos a la muerte. Entonces, más bien dentro de los protestantes, eso creó un argumento más para decir, esto es el sistema del anticristo. Porque se están comportando tal y cual dice la Biblia. Entonces, ellos desarrollaron una segunda forma de intentar resolver el problema. Y eso fue el ataque intelectual contra la Reforma protestante. Y este ataque intelectual fue llevado adelante por los jesuitas, que se fundaron en 1540, justo un poco después del inicio de la Reforma protestante. Se levantaron la orden de los jesuitas bajo Ignacio de Loyola, una orden militar. Dijeron al Papa que con esa orden van a volver a traer a los protestantes de vuelta a los brazos de la Iglesia Madre. Ahí se levantaron teólogos, doctores de teología de los jesuitas, y aquí les voy a presentar los tres más importantes. Uno fue Francisco Ribera. Él desarrolló una nueva interpretación profética en 1591 que se llamaba el futurismo. Y el futurismo enseña el Apocalipsis y el Anticristo están en el futuro. Todo eso se va a cumplir justo antes de que venga Jesucristo, durante los últimos 7 años de la historia humana. Así que nosotros no podemos ser el anticristo, ustedes han malinterpretado. Eso es el futurismo. Luego se levantó un segundo doctor en teología jesuita que se llamaba Luis de Alcázar. Él en 1614 inventó otra interpretación profética que se llama el preterismo. El preterismo significa el anticristo ya vino en el pasado, ya se cumplió todo esto en la época de, por ejemplo, Nerón o Antíoco, Epífanes. Es decir, eso no tiene nada que ver con la iglesia romana. Todo el Apocalipsis ya se cumplió en el pasado. Así que nosotros no tenemos nada que ver. Eso fue la segunda interpretación de los
teólogos jesuitas de la Contrarreforma. Luego hubo un tercer teólogo jesuita, Manuel Lacunza. Él fue teólogo jesuita chileno. 1775 a 1790, él desarrolló una interpretación profética basándose también en el futurismo de que todo se va a desarrollar al fondo de la historia, que se llama el premilenianismo y el dispensacionalismo. Él es el padre de estas interpretaciones proféticas que si hay tiempo más tarde les voy a explicar. Ya, pero ¿qué pasó? En esta ilustración ustedes ven a 3 personajes más. A John Nelson Darby, a Stuart Russell y a Scofield. Ahora, ¿quiénes son estos 3? Estos 3 personajes son los que ingresaron estas interpretaciones de la pluma jesuita de la Contrarreforma al mundo cristiano, evangélico, protestante. Ellos son los responsables de que esas interpretaciones futuristas, preteristas, entren al mundo cristiano, evangélico, protestante. Porque durante 300 años, todo el mundo protestante, desde 1500, 1600, 1700 hasta 1800, todos unánimemente creyeron Roma es el anticristo. Pero entonces, después de 300 años, estas interpretaciones jesuitas del futurismo, del preterismo, que no lograron entrar al mundo cristiano, a través de estos 3 personajes ingresaron. Les voy a hablar aquí. John Nelson Darby, 1830 recién, y el movimiento de los hermanos de Plymouth. Él ingresó el futurismo a la iglesia cristiana. Él lo tomó de los escritos de los jesuitas, comenzó a traducir y a estudiarlo y a predicar y a transmitir como si fuese su descubrimiento en la Biblia y como si esto fuese la verdad. Luego, Stuart Russell, en 1878, sacó su libro La Parusia, o La Parusia. Y en este libro introdujo al cristianismo el preterismo que había aprendido de Luis de Alcázar, jesuita. Y entonces introdujo en el mundo cristiano la interpretación profética preterista de que Roma no puede ser el anticristo porque el anticristo vino antes. Y entonces hubo un tercer personaje aquí, Scofield, 1909. Él perfeccionó las cosas y provocó también que salga la Biblia de referencia Scofield en 1909, que llegó a ser el fundamento doctrinal de interpretación profética para los estadounidenses, para los protestantes, los cristianos de allá, y fue introducido todo el futurismo del rapto secreto, del reinado de paz en la tierra, de los 7 años en el futuro, del anticristo en el futuro, y de todas esas cosas ingresaron esa Biblia de referencia, y millones de personas leyeron esas notas al pie de página y creyeron que eso es de Dios. Y así, las interpretaciones proféticas jesuitas de la Contrarreforma ingresaron al mundo cristiano, evangélico, protestante. El mundo protestante dejó de protestar, aceptó las nuevas interpretaciones. Hoy en día están unidos con Roma en el ecumenismo, porque ya no ven en Roma el sistema del anticristo, porque ahora aceptaron las interpretaciones proféticas de los jesuitas, lograron su objetivo. Las hijas vuelven a la madre. Los jesuitas, después de 500 años, han alcanzado sus objetivos. La iglesia cristiana, el protestantismo ya no protesta, ahora es exprotestantismo. Ahora repiten y predican las enseñanzas jesuitas en sus interpretaciones proféticas. Toda la interpretación de la administración de Donald Trump, con los dispensacionalistas que ponen todo el reloj profético en Jerusalén, en Israel, y 7 años, y anticristo todo allá, y tercer templo, y reinado de paz. Todo esto pluma jesuita. Por eso hemos dicho que el título de este tema es: La bestia creó al falso profeta.
Hoy en día el falso profeta, así lo describe Apocalipsis 13 a Estados Unidos en la profecía, que comenzó como una nación protestante con verdadera interpretación profética, historicismo. Cuando Estados Unidos fue fundado 99% protestante en 1776. 1% había católicos. Hoy en día Estados Unidos, mayor religión, catolicismo romano. Protestantismo, muy pocos. Y ya nadie cree en el historicismo. Hoy en día todos creen en el futurismo o en el preterismo. Estamos avanzando en el ecumenismo. Las hijas vuelven a los brazos de la madre. Roma alcanzó sus objetivos. Por eso la bestia creó al falso profeta. Y por eso la guerra de Medio Oriente se basa en estas interpretaciones proféticas. Y hoy en día el obispo de Roma interviene y dice, no hagan guerra, busquen la paz. Cuando de la pluma del Vaticano surgieron las interpretaciones que, si lo analizamos fríamente, tuvieron el resultado geopolítico que estamos viendo ahorita en Estados Unidos. ¿No es impresionante? Miren, en Estados Unidos hoy en día se cree en el futurismo, en el preterismo. Roma y los jesuitas alcanzaron su objetivo. Apocalipsis 13 presenta a Estados Unidos como el falso profeta. También si ustedes comparan con Apocalipsis 16 y en Apocalipsis 19. Y Jesucristo mismo dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de cordero, pero son lobos rapaces. Apocalipsis 13, versículo 11, el falso profeta dice, es un cordero, pero habla como dragón. Una nación cristiana, por fuera es una nación cristiana como Jesús, como el cordero, pero habla como ¿quién? Dragón. Dragón símbolo, según Apocalipsis 12, por un lado del diablo mismo, pero por otro lado un símbolo de Roma. Estudien Apocalipsis 12, los primeros 5 versículos, y van a leer que hay Roma, que se enfrentó a Jesucristo para ponerlo fin en cuanto naciese, pero luego es matado y luego es resucitado y arrebatado al cielo. Roma fue utilizado por el diablo. El diablo utilizó a Roma para cumplimiento de sus fines, el dragón. Y ahora en Apocalipsis 13, los dos aliados, bestia, falso profeta, juntos en alianza, triple alianza babilónico del tiempo del fin, Apocalipsis 16, versículos 12 y 13. Vi de ellos salir de su boca, del dragón, bestia, falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, son espíritus de demonios, que van a los reyes en todo el mundo para reunirlos con engaños, con milagros sobrenaturales, como dice Apocalipsis 13, para reunirlos todos a la batalla final del Armagedón. Pero luego Dios gana la batalla del Armagedón, dice Apocalipsis 16, versículo 19, y Babilonia colapsa y se vuelve a desintegrar, porque Dios es victorioso y vencedor y triunfante. Así también dice Apocalipsis 17 al final, donde dice que el Cordero los vencerá y los que están con él. Amén. Así que no debemos estar en el error, en Babilonia, en las falsas interpretaciones proféticas. No debemos estar en las falsas leyes humanas, ni en las falsas interpretaciones proféticas humanas. Debemos estar en la verdad de Dios, en la verdad bíblica, profética, histórica. ¿Saben? Es algo muy grave de que Dios, no soy yo que estoy diciendo esto, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, según Apocalipsis 1 al 3, es la revelación de Jesucristo que desmascara a esa potencia como el falso profeta, a esa religión que ahora transmite profecías falsas. ¿Y las aprendió de dónde? De su madre, de la pluma medieval. Y entonces es por eso que si tú vas ahí, tú escuchas solamente falsa interpretación profética relacionado al tiempo del fin. Y Jesús, cuando él advirtió en Mateo 24 del tiempo del fin, de la destrucción final y todo, advirtió claramente en varias ocasiones de que nosotros no debemos creer fácilmente.
no debemos caer en los engaños de los falsos profetas y falsos maestros que vendrán. Ahora, queridos hermanos, sigamos un poco adelante. Van a maravillarse lo que vamos a ver ahora. La última de las 70 semanas. Ustedes saben que Daniel capítulo 9 nos da la profecía hermosa que recibió el profeta Daniel de que se iba a reconstruir Jerusalén y que vendría el Mesías príncipe. Lean Daniel capítulo 9. Daniel, anciano, está en plena oración y ya Babilonia cayó, ya vinieron los medo-persas bajo Ciro y Darío, liberaron al pueblo. Ahora se está cumpliendo la profecía antigua de Jeremías que decía 70 años iban a estar en cautiverio babilónico y luego iban a regresar a Jerusalén. Ahora Daniel, ancianito, él había sido llevado preso, cautivo, cuando Babilonia fue destruido, estaba 70 años en Babilonia, ahora se cumplió la profecía y ahora Daniel ora por su cumplimiento y Dios interviene y cumple su promesa a través de Ciro. Y en ese contexto, Daniel recibe una profecía hermosa, la de Daniel 9. Viene el ángel Gabriel y le dice, una profecía de tiempo, de 70 semanas. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre el pueblo hebreo, sobre Jerusalén. Una época especial, un tiempo especial para la historia del pueblo hebreo. Y dice ahí que durante ese tiempo se reconstruirá la ciudad y el templo. Y habrá una división en ese tiempo. 7 semanas primero hasta la reconstrucción del templo, luego 62 semanas hasta la venida del Mesías y luego una última semana partida en 2 en la cual termina el sacrificio y la ofrenda. Y hacia el final de esa última semana dice que el pacto iba a ser confirmado con muchos. Entonces, ¿qué pasó? Daniel recibió 2 hermosas noticias que tanto anhelaba su corazón. Qué bueno, Dios ha dicho que habrá un decreto de que la ciudad y el santuario serían reedificados y desde ahí correrá un tiempo profético y ese tiempo profético corre hasta la venida del Mesías, el deseado de todas las gentes. Durante siglos y milenios la humanidad había esperado de que venga el Salvador. La promesa de Génesis 3, versículo 15, en la primera profecía mesiánica, cuando Dios dijo a Adán y Eva que será aplastada la cabeza de la serpiente. ¿Por quién? Por la simiente de la mujer, por aquel que vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Y eso se cumplió en la cruz, cuando Jesucristo derrotó en la cruz a Satanás y su imperio del pecado y de la muerte. Entonces, ¿saben? Durante siglos, milenios, los creyentes, patriarcas, profetas, cristianos, judíos, ellos esperaban todos, ¿cuándo se cumplirá? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y ahora el profeta Daniel, por primero en la historia humana, recibe una profecía de Dios de tiempo, diciendo, tú puedes calcular cuándo vendrá el Mesías. Porque habrá un edicto para la reconstrucción del templo, correrán 69 semanas y ahí vendrá el Mesías. Feliz estaba Daniel. Cuánto amó Dios a Daniel, anciano profeta. Toda su vida había sido leal y fiel a Dios. ¿Se acuerdan? El foso de los leones y otras historias. Y entonces Dios le da a este hombre el honor, el privilegio de darle una profecía de tiempo para poder reconocer y calcular cuándo iba a venir el Mesías. Y entonces se decretó la ley, corrió el tiempo y estas 70 semanas, ustedes saben que hay un principio bíblico, día por año. ¿Escucharon de eso? En la profecía bíblica, un día equivale a un año. Si son 70 semanas, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días, ok. 70
por 7. ¿Cuánto es? 490. Miren, en la Biblia necesitamos también matemática. Tenemos que saber un poco sumar y cosas así. 70 y multiplicar por 7, 490. 490, ¿qué? Días que se convierten en años. Porque él sabía muy bien la reconstrucción del templo, el retorno a la ciudad, que vendría el Mesías. No iban a ser 470 días literales, eso es apenas un año, un poquito más. No. Él entendía esto, es casi 500 años. Pero él recibió profecía en 490 años, desde la orden de la reconstrucción que luego vino bajo Artajerjes. Había que calcular nomás, iba a llegar el Mesías. Pero luego recibió Daniel 2 mensajes muy tristes a continuación, porque dice el ángel en Daniel 9, pero después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, el Mesías será matado. Y no sabemos cuándo ocurrió eso, cuando Cristo murió en la cruz, mas no por sí, porque iba a ser matado. En la alianza religiosa política, unificación de iglesia y Estado, cuando los judíos líderes querían matar a Cristo no podían, porque estaban bajo yugo romano, tenían que acudir al brazo político, errores, Poncio Pilato. Pero cuando dieron su visto bueno, bajo la unificación iglesia y Estado, religión política, ¡pum!, vino la muerte de Jesucristo. Por eso Dios condena eso. Por eso no es bueno, es la fornicación apocalíptica. Unificación de iglesia y Estado trae leyes religiosas, quita las libertades religiosas, trae persecución de minorías. Y Dios ama la libertad. Miren esto, se cumplió la profecía al pie de la letra. Pero, y ahora viene el problema nuevamente de la pluma jesuita de la Edad Media, fue este teólogo Francisco Rivera en 1591 con su futurismo, el primero en decir de que la última semana, la número 70, que se cumplía la mitad de la semana en la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, y 3 años y medio más hasta destinados todavía al evangelio al pueblo judío, hasta ese año donde Esteban, el primer mártir, muere, el primer mártir de la era cristiana, y a partir de ahí es el llamado a Pedro, Pablo, todos ellos, ir ahora a los gentiles. Evangelio ahora a todo el mundo. Porque hasta ahí, 490 eran cortados, eran determinados sobre ti y tu santa ciudad, sobre el pueblo hebreo, para culminar todas esas cosas que se culminaría en Cristo en un último tiempo de gracia de 3 años y medio, hasta confirmar el pacto con muchos. Y realmente Cristo confirmó el pacto con muchos. ¿Quiénes aceptaron? Los discípulos, los apóstoles, la Virgen María. Dice ahí que miles se convirtieron en el primer sermón de Pedro bajo el Espíritu Santo. ¿Miles de quiénes se convertían? De judíos, no de gentiles. Todavía no estaba yendo el evangelio hacia afuera. Entonces, todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como el Mesías, cumpliendo la profecía de las 490, con ellos fue confirmado el pacto. El pacto fue confirmado con muchos, con todos aquellos judíos que reconocieron a Cristo como su Mesías. Luego todo cambió. Cristo cambió las cosas y en el nuevo pacto ahora es el Israel espiritual, simbólico. Ahora todos los que aceptaron a Cristo como su Mesías, aunque antes hayan sido gentiles, ahora son contados como Israel de Dios. Ahora son judíos espirituales, fundados sobre las promesas dadas a Abraham. Ahora nuestro padre espiritual también en ese sentido es Abraham. Nos hemos aferrado de las promesas que Dios dio a Abraham. Canaán, pero no la Canaán terrenal,
sino la Canaán celestial. No la Jerusalén terrenal en Medio Oriente, la Jerusalén nueva, la celestial que vendrá. Todo es muy claro, todo es muy hermoso, pero ¿saben lo que hizo Rivera, el jesuita, en la Contrarreforma con el futurismo? Él dijo, ¿saben qué? Esta última semana, la número 70, no se cumplió en Cristo, sino la arrancamos del contexto y ¡pum!, la proyectamos al fin de los tiempos. Y no se trata de Cristo, no, se trata del anticristo. Miren esta barbaridad teológica, esa interpretación humana profética que hizo. Y hoy en día todo el mundo lo cree. Si tú hablas con los hermanos de esas denominaciones que creen eso, te van a decir, no, aquí la semana número 70 no habla de Cristo, habla del anticristo. Y no se cumplió en Cristo hace 2000 años. Recién se va a cumplir en el anticristo al fin del tiempo allá en Jerusalén. Roma logró convertir a Cristo en el anticristo. Roma rompió la estructura profética. El falso profeta lo asimiló y lo predica hoy en todo el mundo. Miren, existen dos puntos principales respecto a él, porque el versículo 27 de Daniel 9 decía, por otra semana, la última, la número 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Nosotros entendemos que ese consumador que luego iba a venir, que iba a destruir el santuario y el templo, se cumplió pues en el año 70 perfectamente, cuando Roma vino y volvió a destruir el templo y la santa ciudad. Todo se cumplió perfectamente en la historia. Pero, como les acabo de decir, la visión futurista dice que aquí se trata del anticristo, que reinará por 7 años y se manifestará en Israel a la mitad de los últimos de la semana, los últimos 3 años y medio, romperá el pacto que habrá hecho con Israel y gran tribulación, marca de la bestia, microchip y todas esas cosas, pero la iglesia ya estará raptada, así que no tenemos que preocuparnos. Eso enseña el falso profeta. Queridos hermanos, amigos, vamos a la recta final de este tema. Y les quiero mostrar aquí cómo nosotros entendemos correctamente las 70 semanas. Según la Biblia, sin salirnos de ahí, sin salirnos de la interpretación histórica, profética, que Dios dio las reglas, Dios puso la regla día por año. Y después de la semana 69 viene la semana 70 a continuación. No es que de repente se rompe la estructura, miren esto. Así se cumplió las 70 semanas, bíblicamente, históricamente. En el 457 fue dada la orden de Artajerjes. Ahí comenzaron a correr los tiempos, las 69 semanas, llegaron hasta el año 27, donde Cristo es ungido, el santo de los santos, así decía la profecía. Y el Nuevo Testamento confirma que cuando Cristo fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo. Y Cristo fue, en ese sentido, ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio que iba a durar 3 años y medio. ¿Por qué Cristo se bautizó a los 30 años? Porque según la Biblia en el Antiguo Testamento dice que la madurez y para ser sacerdote y la mayoría de edad en el pueblo hebreo de la antigüedad, en esa cultura, era a los 30 años. Antes de los 30 años tú no eras mayor de edad, no podías ser sacerdote. Cristo cumplió con eso. Así que Cristo no se bautizó recién a los 30 porque no estaba todavía convencido y no se bautizó de joven, de niño. No. Él cumplió nomás esa regla. Entonces, cuando Él se bautizó, lo hizo para darnos un ejemplo y también para demostrarnos de que Cristo no tuvo pecado. ¿Por qué se bautizó? No necesitaba bautizarse, pero lo hizo para cumplir con todo, para darnos un ejemplo. Ahora algunos hoy en día dicen, yo no necesito bautizarme porque
yo ya creo en Cristo. No, hay que bautizarse. Porque mucho más nosotros que somos pecadores. Si Cristo, que no era pecador, se bautizó, ¿cuánto más yo que sí soy pecador tengo que bautizarme para el perdón de mis pecados? Hay que seguir a Cristo, el ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Cristo fue bautizado, ungido por el Espíritu Santo. Comenzó su obra de 3 años y medio hasta el año 31, porque dice la profecía de Daniel 9, que a la mitad de la última semana, a los 3 años y medio, Cristo iba a ser crucificado. Y dice la profecía, cesó la ofrenda y el sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, se rompió el velo y ahí se cumplió el propósito de la muerte de Cristo en la cruz y de todos los sacrificios de la antigüedad. Porque todos los corderos que fueron matados en la antigüedad eran símbolos que prefiguraban la muerte de Cristo en la cruz. Desde el primerito que murió en el jardín Edén, después que Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron, entonces ellos se cubrieron de hojas de higuera. Eso no funcionó, porque así no se resuelve el problema del pecado, tampoco escondiéndose, tampoco así se resuelve. Dios los trajo y dijo, dice ahí la Biblia en Génesis 3:21, de que Dios les preparó túnicas de pieles y los vistió su desnudez. Tuvieron que morir el primer cordero. Con esas túnicas de pieles fueron recubiertos Adán y Eva. Su desnudez, su pecado había sido cubierto. Y entonces lo que pasó fue de que recibieron ese perdón del pecado. Esto por eso que dice Apocalipsis 13, versículo 8, hablando del Cordero de Dios y el libro de la vida, hablando del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo en forma del Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es algo maravilloso. Y todos aquellos que creen en el Hijo de Dios, de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo al bautismo, dijo, he aquí ¿quién? El Cordero de Dios, que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. Y ahí en la cruz se cumplió y cesó el sacrificio y la ofrenda. Hasta aquí nomás. Ya no tiene que morir ni un cordero más, ni una ovejita más. Se cumplió, porque Dios nunca quiso que mueran ovejitas inocentes. ¿Acaso Dios se complace en un sacrificio y un animal que tenga que morir? Claro que no. Pero era necesario para ejemplificar y prefigurar lo que Dios iba a hacer cuando Cristo iba a morir en la cruz de Calvario. Y es por eso que cuando el sacerdote estaba por sacrificar la ovejita en el templo, Cristo murió en la cruz, hubo el terremoto, se partió el velo de Dios, se puso fin al pacto antiguo, a las leyes ceremoniales que incluían el sacrificio de los corderitos. Ese corderito escapó. No tuvo que morir, escapó, salió del templo, huyó, no tuvo que morir ya, ni un cordero más. Se cumplió. Luego, 3 años y medio, el Nuevo Testamento dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Dios. Primero, id a Judea, Samaria, id a Jerusalén. Después de los 3 años y medio, ahora lo extendió, ahora vayan hasta el fin del mundo. Ahora los gentiles. Y ahí es donde Dios confirmó el pacto con muchos. ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso! Eso es la enseñanza bíblica, histórica, profética, sin contradicciones, siguiendo fielmente el ritmo establecido de Dios día por año. Pero Roma se atrevió a cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7, versículo 25. Habla ahí que esa potencia no solamente perseguiría a los santos durante los famosos 3 años y medio
que si tú calculas, son 1260 días que se convierten en 1260 años. Durante toda esa soberanía papal, desde que el tercer cuerno fue arrancado, según Daniel 7, hasta la herida mortal en 1798, bajo la Revolución Francesa, todo se cumplió perfectamente en el año. Cuando eso pasó, Daniel 7:25 decía que esa potencia descrita, ese cuerno pequeño, iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y lo hizo. Cambió la ley de Dios, sábado a domingo, porque el único tiempo dentro de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es el cuarto, donde habla del sábado. Fue cambiado de sábado a domingo por la autoridad romana, poniéndose su tradición encima de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente cambió los tiempos dentro de la ley, cambiando la ley, sino también cambió los tiempos y también cambió la ley. ¿Qué tiempos cambió? Los tiempos proféticos, la interpretación historicista, correcta, bíblica, para identificar al anticristo, porque en ese mismo versículo identifica su tiempo, los 1260 días que se convierten en años, los 3 tiempos y medio. Ese mismo tiempo que está dentro del versículo donde dice que cambiaría los tiempos y la ley, lo cambió en la pluma jesuita medieval, diciendo, no, nada de Roma anticristo en el futuro. Nosotros sacamos esto, la última semana lo proyectamos al futuro y decimos que son días literales. Ya no son días proféticos, día por año, no. Roma lo reinterpretó por día, es decir, es literal. No es como Dios dice, clave profética de comprensión, día por año, no, día por día. Roma cambió los tiempos y la ley. Y justamente en el mismo versículo en el cual identifica ese tiempo. Es impresionante lo que pasó. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Quisiera hablar mucho más, porque hay mucho más que decir. Pero Dios lo permitirá en otro momento. En este sentido, la bestia creó al falso profeta. El falso profeta está en todo el mundo predicando y proclamando las falsas interpretaciones proféticas. Pero nosotros debemos conocer, estudiar y transmitir las verdaderas interpretaciones proféticas. Eso es el llamado. Cristo viene pronto. Estudiemos, profundicemos la Biblia, la historia, para estar seguros en todo. En ese sentido les deseo las bendiciones de Dios y terminamos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por la historia. Todo es muy claro, no tenemos que equivocarnos. Todo es muy claro en su contexto bíblico, histórico, profético, sin contradicciones. Y vemos cómo todo se cumplió al pie de la letra, es impresionante. Te damos gracias porque podemos identificar al falso profeta. Y el hecho de poder identificarlo también implica que hay una verdadera interpretación profética que se está predicando y que debemos proclamar. Te damos gracias por esto. Te pedimos tu presencia, perdona nuestros pecados, que nos bendigas el resto de este día y a todas las personas que estuvieron aquí presentes y los que han escuchado por la radio y los que van a ver esos temas en las redes sociales también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.